Bueno, damos la bienvenida a Luis, a François, a Elisabetta, a George y a Roberto. ¿Ya estamos? Bueno. Va a ser una cata, vamos a ver qué tal sale, porque vamos a hablar en español, en francés y en italiano. Entonces, a ver cómo nos entendemos los unos a los otros. Es una diversión más. Yo, pues simplemente quiero enganchar, bueno, por qué estoy aquí y de dónde viene el tema. Que creo que antes han mencionado Francesc, el Club Matador. Pienso que todo esto puede haber empezado mucho antes en las cabezas de muchas personas que andaban dispersas. Y pienso que fue en 2015, Telmo, que se hizo el Manifiesto Matador. Pues para, básicamente, hacer que España no solo tenga el viñedo más grande del mundo, sino que también puede ser el mejor. A partir de ahí, pues empezaron a suceder muchas cosas. Se hizo un primer encuentro de viticulturas en Remellur en el año 2016. Mientras tanto, yo me había puesto a hacer un libro con Stanis, que es el fotógrafo que anda por aquí haciendo fotos, que no teníamos muy clara idea de lo que estábamos haciendo. Teníamos unos perfiles de productores en distintas regiones que queríamos enseñar el contexto, el paisaje, la cultura local y bueno, pues para eso obviamente tuvimos que estar rodando por todas las zonas, estar con cada uno de ellos, ponerles a cocinar los platos típicos de sus regiones, porque la idea nuestra era llevar el libro no solo al público de España, sino también luego lo hemos traducido al inglés y recientemente nos lo han publicado en China. Entonces, pues igual no saben muy bien lo que son los percebes, el pescadito frito o la paella, ¿no? Que les suena como tal, no saben ni en qué región es, ni nada. Porque para mí el contexto es muy importante. No solo es el líquido que está en la botella, es todo. Y es todo, y según vas arañando un poquito y aprendiendo un poco, te das cuenta de lo poco que sabes. En el mundo del vino, cada uno de los detalles es un mundo. Te pones a intentar aprender un poco de suelos y es un universo. Te metes con la poda y es alucinante que la poda esté definiendo la calidad del vino de los años futuros. Intentas entender los portainjertos y te explota la cabeza. Cada pequeño detalle es un mundo impresionante. Y esta cata, aparte del reto este multidioma, que a ver ahora cómo nos apañamos, pues me dicen, bueno, primero, antes de la cata, me dicen, oye, que estamos traduciendo el libro de François Dalle y tal, y queremos que nos hagas el prólogo. Y yo he podado 4 cepas en mi vida, no tengo ni idea, y les digo, pero ¿cómo voy a escribir yo un prólogo de un libro de poda? Es que me da vergüenza. No, que hay varios prólogos y entonces tú no tienes que escribir nada de la poda, porque realmente no sé prácticamente nada. Nos haces un prólogo general de lo que está pasando en España, ¿no? De este futuro viñador, del futuro es el pasado, de viñerón pasamos a viñadores y yo creo que el cambio muy importante es recuperar el orgullo de lo nuestro, ¿no? De las variedades, de las tradiciones, de las regiones y de repente pues, aparecen regiones enteras que han estado como congeladas en el tiempo y nos encontramos con que hay miles de hectáreas con un potencial tremendo para producir vinos de calidad, ¿no? Pues puede haber ocurrido en el Priorato, luego ha sido el Bierzo, más reciente ha sido Gredos, y creo que es algo único en el mundo. No creo que haya países que tengan, pues eso,
2.000 hectáreas de viñedo de más de 50 años, en suelos tal, con altitud, como ocurre en Gredos, y que de repente pues ese vino que se hacía para consumo casero y empaquetar en Tetrabric, pues de repente esté produciendo vinos como el Rumbo al Norte de los Comando G, ¿no? Es una cosa alucinante. Tengo tendencia a irme por las ramas y ahora ya no sé ni de dónde vengo ni a dónde voy. Me perdí. Telmo, ¿a dónde íbamos? ¿Eh? ¿Seguimos? Bueno. Entonces, les escribo el prólogo del libro, uno de los prólogos, hay varios prólogos del libro, en una escala en el aeropuerto de Sao Paulo, porque andaba por ahí rodando y no tenía tiempo, y luego van y me dicen, bueno, y ya para terminar de rizar el rizo vamos a hacer una cata por sistemas de poda. Y ya es como, vamos a ver, ¿cómo vamos a catar por poda? Entonces, obviamente, no vamos a mí no me pueden dar un vino y voy a decir, esto debe ser un Gobelet, esto yo creo que es una pérgola. O sea, ya con intentar adivinar la uva y la región y eso, cuando alguien te ofrece 30.000 pavos y lo aciertas, tenemos suficiente. Cuando nos pidan el método de poda, ya no sé lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es, vamos a hablar un poquito de cómo es la poda de cada uno de los lugares. Han elegido 6 vinos blancos que creo que son como bastante menos invasivos. Tenemos un espumoso y luego tenemos todo vinos... Joder, yo también me he traído mi mosca. Creo que hay moscas para todos. Vamos a ir hablando de cada uno de los vinos, cómo se podan esas regiones y vamos a discutir un poco. Creo que para François también es bastante nuevo el cordón trenzado. Roberto nos hablará del cordón. Vamos a hablar cada uno de los vinos de las regiones de la poda. Los que están, obviamente, presentarán su vino. De los que no están, intentaremos hablar entre todos y pediremos ayuda a algunos del público, que hay mucha gente que tiene mucha experiencia. François, no sé si quieres tú decir alguna cosa así de introducción. Sí, sí. Ah, sí, va a hablar en español. ¿Sí o no? Sí, pero no en español. No. Avant de commencer la dégustation, Antes de empezar la cata, me parece importante especificar 2 o 3 cosas que nos parecen importantes en el objetivo de esta cata. En realidad, en todo el mundo hay muchísimos sistemas de poda muy distintos y esos sistemas de podas responden a distintos objetivos. La finalidad de estos 5 vinos o 6 que vamos a probar es llegar a uno de los objetivos, algunos de los objetivos. Entre ellos tenemos algunas regiones donde se quería criar vino nada más y en otros se querían asociar el vino con otras culturas. Por tanto, hemos modificado la poda para que otros cultivos se puedan producir, no culturas, cultivos. En otras regiones tenemos el objetivo de hacer vinos bastante importantes y, sin embargo, en otras regiones la viña crece en terrenos muy pobres y es únicamente un cultivo más. En algunas regiones hay que enfrentarse a demasiada agua, un clima muy húmedo, por tanto hay que airear las uvas. En otro sitio hay clima muy seco, con mucho viento, y lo que hay que hacer es proteger la uva. El sistema de poda que se utilizaba en todas las regiones va a ser una combinación de todos esos parámetros. En muchas regiones podíamos haber podado de una manera distinta, podíamos haber adaptado lo que vamos a ver aquí a otras regiones. Y hay otro factor importantísimo, es la mecanización. En muchas regiones se ha modificado la manera de trabajar para poder mecanizar y, por tanto, lo que vamos a ver es una especie de compromiso. Cada poda es un compromiso o un acuerdo, y en algunas regiones se sigue podando de una manera y ya no nos acordamos por qué se poda, y hablaremos del cordón 3
trenzado, que es una poda muy especial, muy espectacular, que se ha puesto o se ha aplicado por varios motivos. Yo voy a dar algunas de las cosas que me parecen pertinentes, que tal vez no sean las verdaderas razones, porque no se ha descrito muy poco sobre esa poda. Por tanto, vamos a tener un debate para hablar de todo esto, de los distintos sistemas de poda, que lo hablaremos, y esos sistemas de poda son muy pertinentes para responder a varios de esos objetivos. Por tanto, creo que podemos empezar con un magnífico vino de champán. Tienen un Chardonnay de Côte de Blanc. Micrófono, por favor. Un Chablis, como pueden ver. Por lo tanto, tenemos aquí un ejemplo bastante viejo. La particularidad del Chablis es que partimos del pie, muchas veces es una poda muy larga, al contrario del cordón, donde solamente conservamos 2 o 3 nudos por vara o guillot. Partimos de la madera que tiene unos codos nada más. Aquí partimos de la cepa y aquí no se ve muy bien la cepa, pero está aquí, se encuentra aquí, no se ve muy bien. Hay varias varas que empieza siempre por 2 nudos y al año siguiente lo prolongamos a un primer brazo que sale del pie y luego lo vamos a prolongar con unas estructuras. Este primer brazo se va a prolongar con una vara y esto se llama un lanzamiento, y luego son varas más clásicas que se prolongan, y cuando la estructura llega al pie y vemos el pie siguiente aquí, pues lo eliminamos para recuperar aquí precisamente espacio para el lanzamiento que se hará a partir del pie. Es una poda mecanizable, como hemos dicho, y la idea es conseguir, digamos que es una estructura para 30 centímetros. ¿Qué puedo decir más? La idea es no superponer, no aerear. Vemos que aquí esta vara se ha podado más bien corta para que no se toque la otra, y son cosas que debemos adaptar en función de lo que bebemos para que cuando están creciendo pues no se solapen las distintas hojas que podamos tener. Como acabamos de explicar, la poda Chablis, no sé si se ve bien en la fotografía, pero tenemos una especie de bola gorda a ras del suelo, está el suelo, y la bola donde salen varias estructuras. Y tenemos un pie con la bola y una estructura vieja que tiene 3 o 4 años, otra que tiene 1 año menos, otra que tiene otro año menos, y luego una rama del año que se llama el lanzamiento, ahí está, y un pulgar pequeño en Champagne. Utilizan otro término, el gachet, que es el pulgar. En cada región hay un término diferente y cada año se elimina la vara antigua. La que tiene 1 año menos la vamos a poner en su lugar, y la anterior la ponemos en lugar de la anterior, el lanzamiento lo ponemos en el lugar de la primera, la madera corta o pulgar se lanza y encontramos otro corto, y cada año vamos desplazando. Para mí uno de los objetivos de esta poda en Champagne, hay 10.000 pies por hectárea, por lo tanto 3 más 3 más 3 más 3 más 2 e incluso a veces una rama más. Por tanto tenemos más o menos 20 leguas por cepa, es decir, nudos por cepa, es más o menos el doble de la mayoría de las otras podas, Guyot, por ejemplo, pero es una poda muy inteligente porque permite producir volúmenes suficientes. La región de Champagne intenta conseguir volúmenes suficientes, no se consigue buenos champán con 3.000 o 4.000 kilos. La región está más bien en el norte de Francia, hay bastante lluvia, por lo tanto consiguen volúmenes, y la manera de crear champán se ha adaptado muy bien para estar entre 10 y 15.000 kilos. La ventaja de esta poda es que tenemos ramas muy bien distribuidas, y a pesar de la gran cantidad de nudos por hectárea tenemos una excelente distribución y muy poco apelmazamiento,
apelmazamiento. Por tanto, se produce para tener buenos volúmenes de vino y una buena calidad con respecto al sistema de champaña. No, quería preguntar, ¿ça ces détails de quelle époque? ¿Ces détails très anciens? ¿Son podas de qué época se adaptan? Creo que François va a contestar mejor que yo, pero yo es una poda que siempre he conocido, que existe desde hace tiempo en Champagne, en particular en el Chardonnay, porque compartimos los negros, estamos más en los cordones. Sí, es una poda muy antigua. Hace 4 o 5 sistemas de poda diferentes en Champaña que están en el decreto de apelación. Se fijó en los decretos de apelación desde hace ya 1940, pero que ya existía mucho antes, y por lo tanto es una poda que se ha establecido después de la reconstitución filoxérica. Desde finales del siglo XIX ya era muy frecuente en la región de Champagne. Por lo tanto, es una poda antigua y se considera como la poda más técnica y de mayor calidad en Champagne. Se tarda mucho más podar, más que un cordón. Mi familia, mis padres y mi hermano, los 4 trabajamos en la viña, y otras personas también que empleamos y nos ayudan. Pero digamos que el núcleo de la explotación está ahí. Estamos en la costa. Esta es una foto sobre el pueblo de Vertus. Es el viñedo. La otra no es tan pendiente, pero hay viñedos muy pendientes. La particularidad de Champagne es que hay un gran espacio de plantación, no solo en hectáreos, sino también en el paisaje. La apelación es muy restringida y, sin embargo, la demanda de Champagne es muy alta. Prácticamente toda la apelación se planta. Las maderas o los bosques que vemos arriba, en las cimas, si no están plantados, tendremos que plantarlos. Lo mismo en la llanura, si tenemos campos, es que no son uvas de apelación. Y el paisaje de Champaña es bastante típico, grandes llanuras de Champaña que proporcionan trigo a Francia, y seguido en unas colinas, y también tenemos un bosque sobre las colinas. Y la ventaja de esas colinas tenemos nos permite tener terroir bastante pobres. François decía que uno es pobre en términos de elementos nutritivos, pero sin embargo tenemos mucha agua, lo que nos permite mantener densidades de viñas bastante importantes. Estamos aquí en viñas bajas, plantadas a 1,10 metros únicamente y 1,20 metros. Por lo tanto, varía. Estamos entre 7.000. Estamos intentando densificar, pasar a 10.000 pies por hectárea. Y acercar, eso nos obligue a quitar una estructura por pie, pero en fin, compensaremos el número de pies. Esto es en la época de la vendimia, al final de la estación. Aquí está mi hermano. El ámbito se convirtió en los años 90 y a principios de los años 2000. Recientemente tenemos un pastor que trae a sus ovejas a las viñas, lo que nos permite en invierno gestionar la hierba con menos sistema mecánico. Aquí tenemos la viña antes de la poda y vemos que tal vez sea difícil para que todos podáis verlo, pero vemos que en cada estructura tenemos las ramas que han crecido, y en cada uno una rama será, digamos, la estructura del año siguiente, o el tronco del año siguiente. Aquí estamos trabajando los suelos. Respecto al vino, aquí estamos. Los vinos los tenéis en el programa. Si desdobláis el programa, tenéis los vinos de la cata y el orden en el que nos los están sirviendo, porque si no puede ser un poco confuso. Donc c'est un champagne, c'est un assemblage de toute la Côte des Blancs. Ensamblaje de todos los blancos.
ensamblaje, una particularidad en Champagne. Tenemos los años, estamos en una reserva perpetua, por tanto, se embotelló en 2020 y con una mayoría de uvas de 2019 y una reserva 30% anterior. Hemos elegido una especie de ensamblaje de todo el terroir de los vinos blancos. No es un vino donde vamos a expresar un terroir muy particular. Aquí tenemos 20 kilómetros de colinas y nos pertenecen solamente eso. Nosotros tenemos varias parcelas nada más y eso permite tener un chardonnay en Champagne. No sé si quieren algo más. ¿Alguna pregunta? Ahí hay una pregunta ahí atrás. Levanten la mano. Sí, quería saber cuál es la edad o la vida potencial de una viña con este tipo de poda y si se asocia la longevidad o no de la poda al nivel de producción que tienen las viñas durante este tiempo. Nosotros conseguimos que viva. Lo siento, no responde en español. Lo entiendo más o menos, pero no responde en español. Sería incapaz. Conseguimos que la viña dure unos 70 años más o menos. Tenemos, a partir de 70 años, hay una gran producción, pero si queremos conseguir rendimientos de 15.000 kilos es imposible con una viña de 70 años. Tenemos una producción con viejas viñas, pero el viñedo más antiguo tiene 90 años y conseguimos, a pesar de todo, un nivel de producción honroso. Tenemos una preocupación en el envejecimiento y es que con el trabajo del suelo mecánico tenemos dificultad para mantener suficiente ramas en el pie. Y es difícil no estropear porque siempre partimos de una bola que está realmente a ras del suelo. En la foto anterior veíamos que estaba incluso enterrada o parcialmente enterrada. Y las herramientas mecánicas pueden estropear a veces los pies y comprometer la perennidad de la renovación de estas estructuras. Por lo tanto, no siempre tenemos las tres estructuras con la renovación que ha explicado François. No siempre es perfecto y hacemos lo que podemos. Sí, podemos conservar viñedos casi o viñas casi 80 años si nos adaptamos. Si os parece, pasamos al siguiente vino, que es un vino de Santorini, hecho con asírtico. Aquí hay una poda muy particular, que es que, ahora lo explicará François con términos mucho más precisos, pero básicamente hacen una cesta para proteger las uvas del viento, porque hace muchísimo viento. Y es una poda que tiene mucho en común con el cordón trenzado, que luego vamos a hablar al final, ¿no? El penúltimo. No solo porque son dos islas volcánicas, sino porque las podas son pues, prácticamente únicas en el mundo. No creo yo que haya ninguna poda como la de Santorini en otro sitio que no es Santorini, y tampoco creo que haya cordón trenzado o nada parecido en otro sitio que no sea Tenerife, ¿no, Roberto? Y bueno, los vinos de Santorini a mí siempre me ha sorprendido muchísimo la uva, porque estamos hablando de una isla en el Mediterráneo donde hace calor y todos sabemos que lo difícil para un vino blanco en una zona muy cálida es mantener el frescor. Entonces yo pienso que hay dos factores. Uno es que la propia uva sí que tiene bastante acidez, pero por otro lado el viento que seca y mantiene todo muy sano, pero por otro lado requiere de esta poda particular para proteger las uvas del viento, hace que la uva madure muy rápido, con lo cual no da tiempo para quemar la acidez. Y bueno, pues
Siempre me he preguntado qué pasaría si plantamos asírtico en otros sitios, si se mantendría ese frescor, que bueno, obviamente los sitios son irrepetibles y no se puede reproducir en un sitio lo de otro. Tienes la situación, tienes el suelo volcánico, tienes el viento, la poda, etcétera. Porque bueno, ya sería pedir mucho que si alguien planta asírtico en algún sitio por aquí, que lo pode de esta manera. ¿Cómo se llama la poda esta de asírtico, François? Luis a déjà révélé beaucoup de secrets de cette taille-là. No. Si, si. Creo que ya nos ha dicho mucho de esta poda son terrenos muy pobres, secos, con muy poca agua y mucho viento. Y uno de los objetivos principales de Colora que la viña se mantenga en vigor. Entonces han hecho como un cordón de grandes ramas que enrollan cada año y entonces lo vuelven a enrollar el siguiente año y entonces es como un nido de pájaro con diferentes sarmientos como este. Podemos ver a veces en este tipo de viña, en este viñedo, en el volcán, que hay sarmientos muy largos y entonces esto les va a proteger también del viento, pero también es para posicionar la viña directamente por debajo de la roca volcánica, de manera que de esta manera se capta el agua y entonces la lleva la viña en profundidad a las raíces. El poner los sarmientos en círculo la protege y permite captar la humedad del rocío de la mañana. En este caso, como el terreno es muy negro, muy oscuro y muy seco, hay grandes diferencias, es como el desierto. Hay mucha diferencia de temperaturas entre la mañana y el mediodía y de esa manera pueden guardar más tiempo el rocío de la mañana para que la planta capte el agua. Y son podas de una manera muy inteligente que la han pensado muy bien para que se adapte para poder mejorar las condiciones climáticas en las que se desarrolla la viña. Bueno, esto que nos has dicho es muy interesante porque también me ha hecho recordar otro sitio de las Islas Canarias, cuando estaba hablando de los hoyos para recoger la humedad del ambiente, ¿no? Porque eso es lo que hay en Lanzarote. No sé si has visto alguna vez Lanzarote, la Jeria, que es un viñedo volcánico negro y cada planta está en un hoyo y este hoyo hace que la ceniza volcánica, el lapilli que hay ahí, absorba la humedad del ambiente porque no llueve. Y eso permite que las plantas vivan. Que es exactamente lo que has contado tú de Santorini, ¿no? C'est ça. C'est ça. Et c'est la même taille, à peu près. Sí, sí. Muy bien. Bueno, y el vino me parece... Hay ciertos vinos que si están elaborados de una forma respetuosa, es relativamente fácil reconocer el suelo. Y esto del tema de la mineralidad tan discutido, que es algo que nosotros ya sabemos y que los científicos todavía no lo pueden demostrar, es clarísimo en este caso el suelo volcánico. A ver, si ponéis la nariz es que os recuerda a un volcán, que luego lo vamos a ver también muy claro en el vino de Canarias, que es el mismo tipo de suelo. Básicamente yo pienso que los suelos calcáreos, los suelos de pizarra y los volcánicos son fácilmente reconocibles, muchas veces más por la textura en la boca que por aromas, ¿no? La mineralidad para mí es una sensación táctil, es una textura de los taninos. El otro era el granito, que no me salía. El granito, el calcáreo, la pizarra y el suelo volcánico. Es relativamente fácil de reconocer en un vino a ciegas si tienes entrenamiento y si los vinos se han elaborado de una forma respetuosa, porque
En el momento que tú tienes excesos en el vino, exceso de madurez, exceso de extracción, exceso de madera, tú estás escondiendo el perfil real del vino, ¿no? Lo estás engordando, le estás poniendo capas que hacen que no veas lo que es el vino. Si tú has hecho un vino de esta manera respetuosa, es relativamente fácil de reconocer. No sé si tenéis alguna pregunta del vino de Santorini o algún comentario. ¿Por ahí alguien? Pasamos al siguiente. Bueno, teníamos una foto de también cómo trabajan y labran allí en Santorini. No sé si es muy común o es un poquito más turística la foto. Pero bueno, de cualquier forma es muy bonita. Siguiente, nos va a hablar François del Domaine Didier d'Haguenau y uno de los iconos de los vinos del Loira, un Sauvignon Blanc de un productor que tristemente desapareció, sigue su hijo, el vino se llama Silex. Nos van a traer ahora, creo, están empezando a salir ya las copas del Silex 2020 y la poda Guyot-Poussard del Domaine d'Haguenau. François. Es una poda que conozco muy bien porque es de la región donde yo trabajo y es una viña que ha participado mucho en mi reflexión sobre la poda. Estaba muy sorprendido las primeras veces que fui a la viña de d'Haguenau en 2002 o 2003, donde no había casi pies muertos. Les voy a mostrar viñas de 25 años y todos los pies estaban fantásticos. Cuando hablé con Vivier y yo le pregunté por qué podas así, ¿cuál es tu reflexión para tener una poda de esta manera? Yo podo igual que podaba mi abuelo, porque yo quiero hacer lo mismo que hacía mi abuelo. Entonces él no tenía el recuerdo de lo interesante que era esta poda, pero ha reproducido los gestos de una manera perfecta. Es una poda Guyot y entonces vamos a intentar respetar el flujo de savia. Tiene 2 brazos. En cada brazo vamos a tener un pulgar que vemos aquí y en uno de los brazos tenemos vamos a intentar mantener al máximo la vara y es importante que facilitemos el flujo. Y para llegar a esto, no hace falta explicar más porque está detallado en el libro. Primero lo vamos a cortar, lo vamos a podar con el primer pulgar y el segundo que va hacia abajo, de manera que el año que viene tendremos este pulgar que seguirá el flujo, tendremos la vara y en 2 años tendremos la talla que estará debajo. Entonces de esta manera podemos respetar la parte de arriba y tenemos todas las lesiones de poda arriba para preservar siempre sobre todo el flujo de la savia. Bueno, sabéis que Didier d'Haguenau estaba en competición con Telmo Rodríguez para ver quién era el enfant terrible del vino mundial. No sé quién ganó. François lo conoce muy bien, porque como ha dicho es de su región. Por ahí debe andar Pepe Raventós, que también... Pepito, ¿dónde andas? Ahí. Yo creo que Pepe también igual podía añadir alguna anécdota o alguna cosa ¿no? Cuando estuviste ahí con Benjamin y tal. Yo luego os puedo contar alguna cosilla también, porque es que cada vez que te encontrabas con él se generaba algo, ¿no? Algo curioso, porque era un personaje muy, muy particular. ¿Empiezas tú, François? Yo podría contaros muchas anécdotas y os podría hacer reír mucho con Didier porque es un fenómeno de persona. Es alguien muy especial, es muy inteligente y tiene mucho humor. Es un pequeño dominio de 10 hectáreas
y Didier empezó de cero. Su padre era viñador, pero él ha recreado su dominio, no siguió con el de su padre, y toda su vida ha querido rehacer el vino de su abuelo. Entonces era el primero entre nosotros que quería hacer vinos de lo que se llama medias barricas, y entonces todas sus prácticas en la viña y en la bodega eran una repetición de los gestos de su abuelo, y muy rápido ha sido reconocido y es uno de los dominios con mejor reputación en el Loira. Entonces, muy rápido ha hecho una poda dinámica, y entonces siempre ha respetado mucho los suelos y ha respetado mucho la savia. Ahora al frente de la bodega está su hijo, Louis Benjamin. Pepe, ¿nos cuentas algo o no? ¿Le dejáis el micro a Pepe? Porque Pepe estuvo allí una temporada, ¿no? Nada, solo muy rápido. Estuve en Vendimia 2004 y alineado con lo que un poco compartimos en Futuro, cada noche cenábamos con todos los trabajadores que temporalmente venían a hacer la vendimia, ¿no? Con Didier, y me acuerdo que pues, yo llevaba algunas botellas de casa y se formaba pues, un ambiente muy, muy chulo, ¿no? O sea, un domen pequeño de prestigio mundial en el que Didier cenaba con toda la gente que venía a vendimiar cada noche de vendimia, ¿no? Y luego un apunte de Benjamin, que el tío estaba súper cabreado, porque yo dormía en su casa y tal, y el tío estaba hasta los cojones de su padre, porque era un tío que tenía mucho carácter, ¿no? François, y me decía por la noche, es que estoy hasta el gorro, me voy a montar mi propio domen porque yo ya lo sé hacer todo. O sea, todo lo que de mi padre pues ya lo sé hacer, ¿no? Y al cabo de 2 años y medio, pues trágicamente falleció, y yo creo que Benjamin está haciendo un súper trabajo, ¿no? Continuando la labor de su padre. Sí, que está con su hermana también, ¿no? Sí, y lo que pasa es que quizá François sabe un poco más, últimamente me parece que está un poco removida el tema familiar. Bueno, yo la verdad es que a Didier lo conocí en una cata de Jean de Matière, de eso que se hacía en Vinexpo, no sé si era Vinexpo 2001 o 2003, y era en Chateau Belair, que tiene una cava que es como una espiral hacia abajo, y abajo hace un frío del demonio. No sé si fue el 2003, que fue el año de la canícula tremenda, y en la cava abajo había como 11 grados, y estaba el Didier con un poncho así hasta los pies, y como tenía esas barbas y esa melena que parecía un vikingo salvaje. Yo iba con unos portugueses del Douro, que los pobres no sabían ni quién era Didier Daguenot, ni lo que era Sancerre, ni nada de nada. Y no se les ocurre otra cosa que preguntarle del vino que les había dado a probar, que cuál era la variedad de uva. Y entonces el tío se puso muy serio y les dijo, esto es 67% Sauvignon Blanc, 13% Sauvignon Blanc, 7% Sauvignon Blanc, 2,5% Sauvignon Blanc, 0,33 Sauvignon Blanc y 0,17 Sauvignon Blanc. Y los portugueses ya se quedaron acojonados, no dijeron nada. Y nos fuimos bastante, no sé. A mí me suele ocurrir que cuando me gusta mucho un vino, suelo conectar bastante bien con la persona. Es raro que no conectes con una persona. Yo era fanático, sigo siendo fanático de los vinos de Daguenot, pero aquel día, vamos, me rompió la cabeza, o sea, me quedé hecho polvo, y bueno, pues es de las pocas ocasiones. Igual que alguien que hace vinos que te horrorizan, es muy difícil que empatices con la persona. Si una persona que hace vinos que te encantan te hace esto, a mí la verdad es que ese día me rompió la cabeza. Pero bueno, es parte de su leyenda de una persona muy particular y bastante salvaje.
No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario de Daguenot. Bueno, obviamente, no vamos a hablar ni de los aromas del vino, ni de tal, ni de cual. Creo que Antoni tiene algo micro. Sí, el Daguenot, algo que me hizo reír mucho, porque creo que tenía un lado provocador, hizo un vino que se llamaba Cuvée de mes roustons, que en francés popular significa Cuvée de mis cojones. Entonces era muy provocador el señor. Sí, sí, yo creo que podríamos estar toda la tarde contando anécdotas, ¿no? Bueno, pasamos mejor al siguiente vino, que es otra cosa bastante curiosa, que es una variante del vaso, porque claro, ayer le dije a François, oye, tenemos aquí cosas rarísimas, pero no tenemos el vaso. Y me dice, sí, tenemos el vaso sacacorchos del Valais. El Valais es un valle de Suiza que creo que aquí es bastante poco conocido. Realmente es el principio del Ródano, es donde nace el Ródano. Y es un valle muy estrecho en Suiza, que yo he tenido que ir bastante allí porque la mayoría de las compañías tienen las finanzas en Suiza por razones bastante obvias. Entonces mi compañía tenía la sede en Lausanne y Lausanne está muy cerca del Valais. Y bueno, yo era un loco del vino y había gente en la compañía que incluso vivía en algún pueblo, en Chamoson, que está ahí en el corazón del Ródano, del Ródano, sí, del Valais. Y fui bastante, visité a casi todos los productores. A María Teresa Chapa, que es muy famosa por sus vinos dulces, nunca la he visitado. He estado con ella en Zúrich hace un mes o así, porque hemos tenido un evento del Wine Advocate. Ha venido ella, ha traído sus vinos y tal, y luego mis colegas fueron a visitar sus viñedos, pero yo no me pude quedar, me tuve que volver. Pero sí que conozco un poco el valle, y el valle realmente es un sitio espectacular que recomiendo a la gente que vayáis a visitarlo si podéis. Es un valle bastante estrecho. En el fondo del valle hay árboles frutales, incluso, porque ahí hacen luego el destilado de Pera William y todas estas cosas. Hay incluso olivos. En las laderas, en la parte baja de las laderas, están los viñedos, donde hay unos minifundios increíbles. La primera vez que fui a visitar a algunos productores, les empecé a preguntar por el tema de rendimientos, cuántos kilos por hectárea, tal y cual, o hectolitros por hectárea, y te hablan en gramos por metro cuadrado. Los rendimientos allí se hablan en gramo por metro cuadrado, porque nadie sabe ni lo que es una hectárea. Después de los viñedos que están en las laderas, luego vienen los pastos para las vacas suizas, que luego hacen los quesos esos tan ricos, y donde también están allí las cabañas donde hacen parte de estos quesos. Un poco más arriba tienen las pistas de esquí. Hay algunas pistas de esquí muy famosas en Valais. Crans-Montana es una muy famosa, no sé si lo conocéis el nombre. Está todo lleno de rusos conduciendo Porsches, Cayenne y tal. Y luego después, más arriba, todavía tienen las cumbres alpinas, donde no hay nada. Está la flor de Delvais y tal, y todo esto tan bucólico de las cumbres alpinas. Y esta es la estructura del valle que a mí me parece una maravilla. Y luego, aparte del vino y del queso, también tiene una cecina de vaca, un bien séché increíble, que en cada pueblo también es un poquito diferente. El vino de María Teresa, yo no lo... Esta es tu copa, ¿no? No, es esta copa grande. Bueno, las copas ha elegido Riedel, una copa para cada vino, y nosotros hemos hecho caso porque yo igual hubiera puesto el champán en la copa del Silex y el Silex en la copa del champán, pero no, ahí no decimos nada. Este vino de María Teresa es una mezcla de variedades blancas que realmente no conozco, pero bueno. ¿Nos hablas un poquito del Guyot Tiré Bouchon este? No,
el gobelet. François. Dans cette région, il y a quand même de l'eau. En esta región sí que hay agua. Las pendientes son muy fuertes y tradicionalmente podan en vaso. El problema es que los primeros nudos que salen, como por ejemplo la primera zona, no son muy fructíferas y por lo tanto ellos les gusta hacer poda en vaso con pulgares bastante largos y la elongación es muy rápida y entonces tenemos una poda en vaso con pulgares muy largos que planteaba problemas para la mecanización. Entonces se trataba, en vez de hacer un brazo y tener dos pulgares, dos nudos, entonces lo ha alargado a 3 y entonces tenemos una vara larga. Si vemos este sacacorchos, vemos que tenemos un lado que no tiene ninguna poda, ningún corte, y el otro lado donde están todas. Entonces tenemos brazos largos que se alargan mucho, pero en vez de alargarse rectos, se alargan así porque están en un espacio más limitado. Y entonces es una manera muy inteligente de mantener la poda en vaso. Es muy técnico, muy complicado, funciona bien con algunas cepas. Es más difícil en otras y es un corte, una poda muy técnica, muy técnica. Y en Suiza casi nadie lo hace así y tiene bastantes viñas así, continúa haciendo la poda de esta manera. Aquí tenemos a María Teresa, ella misma. Es apasionada, aquí está podando y hace un trabajo muy bueno, y aquí tenemos que las pendientes son muy grandes. Aquí está el valle y entonces aquí vemos, tengo una foto muy bonita de estos viñedos en invierno, y aquí durante la vendimia que se hace con un funicular como para subir al personal y bajar la uva de la vendimia hacia abajo. Creo que tengo otra foto donde se ve el funicular. No. Bueno, pues este funicular puede subir unas pendientes muy grandes. Sí, bueno, son unos raíles parecidos a lo que hay en la Ribeira Sacra, porque finalmente lo que has explicado también es por una cuestión de espacio. O sea, estamos hablando de este sacacorchos es para optimizar el espacio. Estamos hablando de que es minifundio, que son todo parcelas muy pequeñas, que hablan de gramos por metro cuadrado, etc. La poda también es una cuestión de espacio, básicamente. Complètement. Sí. Luego, para optimizar el espacio y para que el pie no se haga demasiado grande, para que en un espacio más pequeño se pueda desarrollar la vid. Me parece muy interesante, ¿no? Muy inspiradora. Entonces, una pregunta es la longevidad. Me parece como un factor limitante, ¿no? El tire-bouchon a nivel de tiempo, de edad de planta. C'est très bon pour la pérennité. Es muy bueno para la perennidad porque se respeta sacacorchos, pero es el mismo principio. Y el interés es limitar la elongación. Pero a nivel de formación de la planta, ¿a cuántos años puede llegar? O sea, ¿cuál sería la edad de las viñas más viejas de María Teresa? Elle doit avoir des vignes qui ont entre 80 et 100 ans. Debe de tener viñas de 80 a 100 años de edad. Est-ce que c'est nécessaire de recéper de temps en temps, ou est-ce qu'ils arrivent à continuer le tire-bouchon pendant 90 ans? Le tire-bouchon continue vraiment pendant 90 ans. Y cuando tienen 80 o 100 años, siguen con el sacacorchos. Ce n'est pas nécessaire de reformer les bras. No es necesario reformar los brazos. Sí, se desarrolla.
hay algunos sacacorchos que son muy largos, que pueden tener 1 metro de largo. À chaque fois, quand ils prolongent, ils prennent un œil proche du cep ou ils prennent. Y eso se hace. ¿Qué es que se hace para qué es lo que hacen para mantener esto? Lo que hacen es hacer varas más largas o, por ejemplo, si tenemos aquí un sacacorchos así y entonces queremos que vaya por aquí, entonces mantienen el primer nudo aquí. Entonces primero tenemos el primero o a veces el segundo, y si es el segundo, entonces trabajan el segundo y el tercero, con lo cual lo alargan 5 centímetros. Hay años que alargan a lo mejor 1 centímetro solo y otros 4 o 5, pero la media será de 2-3 centímetros por año. Entonces se puede alargar 25 centímetros, pero eso puede ser un problema, el elegir cuál tienes que alargar. Claro, supongo, Pepe, que tú estabas pensando en el problema del flujo de savia, ¿no? Que vas complicando todo, pero lo que no podrá hacer será cortar por cualquier sitio. Habrá que hacerlo bien. Sí, la forma, ¿no? Me parece como la formación, sobre todo. O sea, entiendo la parte del respeto, pero la formación del sacacorchos, como no sé, lo veo muy complicado. Pero si lo piensas, es verdad que en el fondo te permite optimizar en el espacio más crecimiento. O sea que sí. Me cuesta entender las cosas. Para responder, el principio es exactamente como un vaso clásico. Se forma un tronco y los brazos, pero cuando los brazos tienen el espacio correcto, empezamos a girar en sacacorchos. No era una pregunta, era simplemente... Hay otras zonas que también se hace este tipo de poda, en Sauternes, también en el Semillón permite también esa ramificación. Y en otras partes de España también se puede observar, por ejemplo en el Macabeu o en el Penedès, se puede ver esa rotación y sobre todo en variedades que tienen un entrenudo corto, tanto Macabeu como Garnacha Blanca, puedes ver muchos ejemplos de esa rotación, ¿no? De ese sistema antirabuchón, y que aparte de esta zona, Sauternes y también Mallorca o Penedès se puede ver en Macabeu. Pasamos al cordón trenzado. Roberto, vamos a ver las teorías canarias y lo que opina François de dónde ha salido el cordón trenzado, que es un sistema que yo a la gente, cuando le intento explicar lo que es, digo que son viñas reggae, son rastas, que son una rasta, porque realmente es una trenza que se va haciendo con los sarmientos. Algunas llegan a tener 10, 15 metros de longitud. Las hay que tienen un brazo, las hay que tienen 2 brazos, 3, 7, 8, 4. Hay incluso algunas que parecen un pulpo, ¿no? Y esto es una zona muy determinada de Tenerife, ¿no? Y por alguna razón debió ser. Hay bastantes teorías y no sé si vamos a llegar a descubrir hoy la verdad. Roberto, bueno, ¿qué nos cuentas tú? Para nosotros lo importante de Canarias y en Tenerife, que no ha llegado a la filoxera y se sigue trabajando como se trabajaba hace siglos. Entonces, en cada zona pues tenemos distintos tipos de cultivo de viña. La conquista de Canarias fue en el siglo XVI, duró casi 100 años, acabó en 1498, y tenemos dos influencias, tanto portuguesa como castellana. Y depende de dónde te vayas a cada isla o a cada zona de cada isla, pues tenemos distintas influencias. Esta exactamente, el cordón trenzado, como bien dijo Luis, está prácticamente en el norte de Tenerife, que en la zona desde La Orotava a Los Realejos e incluso en Icod, que es donde tradicionalmente se cultivaba la famosa malvasía. Y la malvasía es una variedad que fue muy importante en Canarias en el siglo XVI, XVII, XVIII, que se exportaba sobre todo a Reino Unido, y vino de Madeira, que a su vez venía de Grecia, y es una variedad que necesita una poda larga. Antes estábamos hablando con François que nosotros cuando estamos en Canarias, lo que vemos en los sistemas de poda no lo habíamos estudiado antes en libros. Y hablas con los paisanos y te das cuenta que cada uno va buscando un sistema de poda
sobre todo respetando el flujo de la savia, tanto que se ha hablado, y los paisanos de 80 años, 70 que trabajan la viña es lo que van buscando. Aparte de eso, al no tener la filoxera, vamos buscando lo que es el acodo, que ahí llamamos margullir, que es sumergirse en portugués, porque siempre vamos sacando viñedos del propio viñedo que tenemos antiguamente. Y es un sistema de extensión. Y bueno, es un sistema basado en la malvasía antiguamente, que se suele hacer una poda larga, donde se va manteniendo siempre se deja decir el pulgar, la malvasía tradicional se solía dejar de 7 a 10 yemas. Esto es un listán blanco, el listán blanco se suele dejar de entre 5 o 7 yemas. Lo que suele hacer lo que decimos nosotros, la old school, siempre cortan donde había dejado el racimo el año anterior. Y siempre van buscando lo que es el flujo de la savia y después se va apoyando lo que es la vara nueva en el tronco básico. También son sistemas que se adaptan a cualquier tipo de pendiente, de zona. Por eso, como bien dijo Luis, pues podemos ver, esto es un brazo, pues una planta que puede tener 4 brazos, 8 brazos, de 5 hasta 15 metros, normalmente suelen ser entre 7 y 10 metros cada brazo, y se van adaptando al terreno. Exactamente, el vino que estamos catando es de la zona de Palo Blanco, de los Realejos, donde es basalto negro, que es listán blanco, y también tenemos el listán negro. La malvasía que se cultivaba antiguamente estaba en la zona costera y bueno, ya prácticamente no hay viñedo allí. Ahí lo que han plantado son los hoteles, que es un mejor negocio, pegado a la playa. Y la malvasía que teníamos por encima de 300 metros de altitud pues no produce uva. Pero se ha seguido manteniendo este sistema de cultivo. Otra curiosidad también es que todo este cordón, cuando antiguamente, después de la vendimia, se quitaban estos hierros, que antes eran horquetas de caña, sobre todo eran de caña, se quitaba todo este cordón y se movía. Y dejaban el espacio libre y se plantaba papa. Y después se volvía otra vez a mover y ya aprovechaban la viña. Obviamente nosotros lo que no estamos haciendo es plantar papas porque eso fija mucho nitrógeno, etc. Pero bueno, siempre también es una zona que se mantenía el bicultivo. Al final te das cuenta que la poda es un sistema de cultura y son muchas más cosas que lo que es la tecnología. Y cuando hablas con los paisanos, van buscando más el respeto hacia el viñedo que una poda, que es lo que hemos aprendido nosotros en los libros de texto, es decir, espacial. Cuando empezamos nosotros a ver la poda, siempre va buscando una poda para respetar un espacio, que puedan manejar tractores, etc. Y aquí es como creemos que antiguamente en distintas zonas pues, se trabajaba. Y otra cosa también que dijo Francés muy interesante, que van respetando el paisaje, que a veces nos olvidamos del paisaje y son sistemas de poda que también respetan el paisaje. Nosotros la verdad que cada vez que vemos esta poda pues vamos aprendiendo y demás. Un par de cosas curiosas, Roberto, es que en Tenerife la influencia en todo el norte es portuguesa y el sur es española. Sí, castellana, sí. Variedades, poda, todo. Y luego el clima también es alucinante. El norte de Tenerife, bueno, que es donde hacen los vinos de Taganan, es lluvioso, verde, tal. El sur es seco, cálido. El sur es como Andalucía y el norte es como Galicia. Tienes como un pequeño mini país en una isla muy, muy pequeñita. Y luego del vino, la curiosidad que os había dicho cuando estábamos probando el de Santorini, que si os queda en la copa es la copa número 2, es la procedencia en ambos casos de suelos volcánicos. Y si os queda vino, tanto el 2 como este, creo que tienen una clara influencia del suelo en el vino. Roberto. Sí, es listán blanco, que es la Palomino. Lo que no tenemos claro exactamente, que son cosas que vamos intentando estudiar, que si vino de influencia castellana o portuguesa, esta Palomino. No sabemos exactamente porque también, como bien dijo Luis, si te vas, por ejemplo, a Icod, que estamos a 1000 metros de altitud, pues tenemos una listán blanco que no tiene nada que ver
como igual en Taganana. Canarias es una zona subtropical, pero no tenemos la influencia de los vientos alisios, que lo que hacen es que las nubes se quedan en la parte norte de las islas, y por eso la parte norte es muy lluviosa. Tenerife y La Palma son las dos islas donde hay un contraste muy grande entre las dos vertientes, y después la parte sur es mucho más árida. Y si a eso le sumamos el tema de la tradición de al no haber tenido filoxera, que se sigue trabajando como se trabajaba antiguamente en cada zona. Posiblemente la poda surgió por muchas razones, y no sé si el tema del cultivo de la papa fue algo que descubrieron como, mira, pues ahora quitamos las viñas y ponemos papas, ¿no?, en el mismo sitio, que era un poco la teoría de François, que decía que podía ser incluso el origen, ¿no?, de por qué se podaba así. Porque ahí tenemos después el Parral Bajo, que también está en la zona norte, y ahí también mantenían la papa con la viña. De todas maneras, la papa creo que llegó... Las papas en Canarias es mucha papa. Creo que llegó en el siglo XVIII, de Perú sobre todo, y antes estaba la viña, y era mucho más importante el viñedo en Canarias que la papa. Cultivarían otra cosa. Sí, tabaco también, etcétera. François, ¿qué nos dices tú del cordón trenzado? Sí, que tenemos más fotografías. Bueno, y los envina. Qué guapo soy, coño. Ils sont très beaux. Son muy guapos. Las viñas son más guapas. Sí. Pour moi, cette photo est assez... Foto por Stanis, Foto por Stanis. Donc, cette photo permet de comprendre certaines choses, et comme tu expliquais... Esta foto permite entender algunas cosas, y como has explicado, muchas veces había varios cultivos en el mismo lugar, y muchas veces se ve que la viña está implantada en el talud o bajo la parte más baja, y viene a cubrir las parcelas, y eso permite cultivar otras cosas en las parcelas. Creo que es uno de los motivos por los que las viñas se podaban de esta manera, para respetar el flujo de savia. Normalmente hay dos métodos, o bien podar totalmente en el flujo de savia, o bien alargar. Cuando se alarga y se recoge siempre una rama más lejos, nunca llegamos a morder en el viejo tronco, en la vieja madera, y es una manera de no mutilar los pies, pero sin embargo suponen muchos alargamientos, y muchas veces son viñas que no se pueden mecanizar. Y una de las particularidades de este tipo de viñas como esta es que es muy difícil mecanizarlo, incluso imposible. Sin embargo, la gran ventaja es que no hay ninguna viña en el suelo, está plantada en el talud, y el suelo está totalmente libre para realizar otros cultivos, y tal y como has explicado, se pueden desplazar los cordones para trabajar el suelo y plantar otras cosas. Creo que es un sistema ingenioso donde se aceptaba el alargamiento, se permitía a la viña cubrir el suelo, y de esta manera podíamos tener otros cultivos bajo la viña. Una cosa también que se ha hecho tradicionalmente, que es una zona con mucha humedad, lo que se hacía era, cuando la viña tenía a lo mejor ya 30-40 centímetros, se despuntaba y se volvía a amarrar la superficie foliar en el tronco. Obviamente eso no daba uva de calidad. Todos estos hierros son, digamos, de nuevos ahora, donde mantenemos después con los hierros y ponemos hilos y mantenemos la superficie foliar en vertical. Pero antiguamente lo que se hacía era airear el viñedo y reducir la superficie foliar. Bueno, en los vinos habéis visto un poco el 2 y este, como tienen ahí el hilo conductor, que además, François, nos decías que la poda tiene mucho en común también, la de Santorini con el cordón trenzado de Canarias, ¿no? Oui, si on prend le... Sí, si vemos el de antes y lo desenrollamos, tendremos esto, tendremos esta poda. Es el mismo principio con unos cordones largos, y regularmente los cordones, tal y como has explicado, se mantienen unas ramas de 7 u 8 nudos, y en el cordal es lo mismo, pero en lugar de alargarlos, lo que hacemos es que giren como un tirabuzón. Dominique. Roberto, explícame una cosa. No entiendo muy bien. Al final, cada año, de esta misma cepa, vas produciendo más y más. Sí, no, tenemos...
cuando acaba la viña, lo que pasa es que no tenemos foto, está lo que llamamos el punteo, que es donde termina la cepa, y eso cada año la vamos manteniendo. Y es importante siempre de aquí tener para no alargar, porque si no al final tienes un cordón de 30 metros. Claro. Entonces tú con el punteo vas jugando y después todo esto de aquí, pues a veces se te seca un brazo, pues tiras hacia atrás. Por eso es imposible mecanizar, porque la viña un año puedes tenerla aquí, al año siguiente la tienes que cortar atrás o más adelante, y se va moviendo. No puedes poner sistemas fijos, es lo complicado, pero al final vamos... Entonces produces más o menos la misma cantidad de uva cada año. No es que vayas produciendo un poco más, un poco más, depende ya vas alargando. la poda que quieras hacer, o si nosotros solemos dejar solo una vara, después hay otros que dejan las 2 varas y como en todo sitio, depende de lo que... Pero nosotros solo intentamos dejar una vara y esta, por ejemplo, es muy del old school, donde termina una, empieza otra, que es lo que se suele hacer. Si vas a un viticultor guarrete, pues te ves aquí 4, no sé qué, seca, no podan, porque para podar esto es mucho tiempo, porque si ves una seca tienes que empezar a limpiar, todo esto se quita todos los años y se va hacia atrás o hacia adelante. Roberto, una cuestión. ¿Cuántos kilos de uva sacas de una cepa? Es que depende cómo sea la Coño, cepa. no me contestes en gallego. Es que podemos tener de 150 a 350 cepas por hectárea, pero aquí normalmente para nosotros este tipo de suelo, aquí esta zona esta finca exactamente está a 675 metros y para nosotros una calidad muy buena, estamos hablando de unos 5.000, 6.000 kilos por hectárea, dependiendo del año, y llueve unos 600, 700 litros aquí. O sea, por cepa, ¿como cuántos así más o menos? Si es cepa grande, puedes sacar hasta 300 kilos por cepa, sí, claro. O sea, que prepararos porque ya el single vineyard es una mariconada. Van a hacer el single vine. Sí. Van a hacer un vino de cada cepa. No adelantes cosas, Luis. ¿Telmo también? Ah, cepa singular. Vinos de cepas singulares. Sí. ¿George? Se han quedado acojonados todos. Je me demandais comment, si vous avez Si tienen una estructura que se seca, la quitan, si está seca la retiran o la mantienen como soporte, las ramas no están muy entrelazadas para conseguir sacarlo, ¿cómo proceden? Si está seca, siempre la quitamos. La seca se corta. Okay. Y después, por ejemplo, si tienes una viña aquí que no te crece, coges un brazo, entierras y sacas viñedo nuevo, porque no tenemos filoxera. Y a los 2 años cortas de la viña vieja. Okay. Y lo que nosotros vamos aprendiendo en estos viticultores es que siempre van buscando el flujo de la savia, que ya lo sabían ellos, que nosotros lo que te das cuenta. Y son viñedos, estos tendrán más de 130 años, este viñedo, que es normal en esta zona, no es que sea un viñedo específico. Luis. Gracias. ¿Alguien más ha quedado? Sí, queríamos un poquito puntualizar, Bárbara Roquillo, que cuando veáis el apéndice que hemos incluido, en el que está el cordón trenzado, le dimos muchas vueltas, aparte de esa singularidad que comenta Roberto, era la viticultura y la fisiología que hay detrás. Y este sistema que habéis comentado, que comparte el tema con la colura, también comparte una forma de crecer con la Chablis, que es cómo ocupar el espacio con varas que permanentemente se renuevan. Es un sistema multitronco, evidentemente este sin injertar, y que tiene esa peculiaridad de que, como has dicho tú, François, garantiza la longevidad dando corte siempre aguas arriba, sin dar ningún corte en heridas en flujo de savia que pasa por aguas abajo, ¿no? Y nos parecía una cosa súper bonita el hacer ese hincapié de una singularidad única en el mundo, ¿no? Vaya tela, este vino nos ha dado juego, ¿eh? Pero hemos dejado lo mejor para el final. Y además ahora mismo vamos a introducir una variable más, que es el italiano, ¿no, Elisabetta? Sí, estoy guardando. El sistema de pérgola
que tenemos en algunos sitios de España también, en Canarias. En Galicia también se usa para plantar papas debajo, Roberto, y tener gallinas y de todo. No sé si será el caso de Italia. Nos lo va a contar Elisabetta Foradori. Sí, grazie dell'invito. Gracias por la invitación. Bello vedere un gruppo di persone Es che bonito si ver incontrano. un Noi grupo de abbiamo gente in que se Italia encuentran. sempre siamo cresciuti En sempre Italia, quando ci siamo incontrati. Siempre crecemos cada vez que nos encontramos. Tanta gente loca. Scusa? Que es muy bonito encontrar tanta gente loca. La pergola, sì, La è una pergola forma di allevamento es una che forma è de- non solo in Trentino, que no se utiliza la solo troviamo in en Veneto, Trentino, ma también en principalmente Veneto legata y a básicamente l'antica viticoltura vinculada etrusca, a la antigua cioè della vite viticultura etrusca che de la sale vid, sugli que alberi. sube a los Quindi árboles. l'Italia, che è così Italia, lunga e que così es tan diversa, larga y tan diferente, tan ha queste diversa, diversità tiene e normalmente esas dove il terreno era più diversidades. fertile e c'era una Y piovosità donde hay un più terreno más importante fértil, llueve más. e le varietà, Y las soprattutto variedades, locali, sobre todo locales, normalmente sono poco fertili sulle prime poco 2 o 3 fértiles gemme. en las primeras Quindi 2 l'uomo o ha portato la 3 vite verso l'alto. 2 o 3 brotes, entonces la vid, el hombre la ha subido hacia arriba. In particolare nella nostra regione, nuestra io non so se ci región, sono altre foto no sé si hay di más più ripido, fotos. questa non è la No. foto migliore. No es forse esta la questa. mejor foto. Comunque, noi siamo una regione di Somos montagna una dove la región terra è poca, montañosa e donde la quindi tierra es poca. la necessità Por di lo tanto, sfruttare gli necesitamos spazi explotar era los espacios fondamentale. y eso es fundamental Ogni para nosotros. viticoltore Cada viticultor aveva tenía 1 o 2 ettari, 1 o 2 quindi hectáreas su quella y en esa parcella doveva parcela vivere e mangiare. tenía que vivir Quindi y comer. l'uva Por lo era tanto, il frutto la uva che es dava el un fruto po' di soldi, que daba ma sotto dinero, pero c'era una debajo vita di coltura, una vida il fieno per le de vacche, cultura, le la paja para patate, las vacas, gli las orti, patatas, las huertas, la polenta, il la polenta, es decir, grano, cioè sotto le trigo, pergole y debajo de las un pérgolas, tempo, adesso non più, antes c'era una antiguamente, vita, una policoltura straordinaria. muchos cultivos, mucha vida. Normalmente in pianura sono circa Llanura, distanze di 8-10 hay metri 8-10 fra una metros de fila e l'altra, distancia entre una quindi fila y otra. tantissimo spazio. Una hilera y otra hay mucho La densità, espacio, vedete, è la bassa, densidad sono es baja, 3.000-3.500 piante a ettaro. 3.500 plantas por E in hectárea. questa foto vedete la En esta pergola foto veis doppia, la pérgola che è doble, tipica della pianura, típica dove de la llanura. questo grande sostegno e la vite con va este o da una apoyo parte y o la vid dall'altra. se va Quindi por un lado o molto por otro. dense sulla fila Tanto e molto larghe. densidad, mucha densidad en file. la hilera y luego mucho In espacio collina, en la colina. purtroppo non c'è la foto, ma comunque No sono tenemos foto, tutte lamentablemente, invece su una solo, pero se come dire, un sitúan tetto unico, perché vanno a en un scalare e a techo, scendere con le digamos, pendenze. único. Luego las pendientes van La pergola esiste hacia anche in abajo. Sud Italia, Y la pérgola se molto utiliza en el diffusa. sur de Italia. Parlo della pergola originale perché poi si Hablo è de la trasformata original, in porque luego se ha tendone e in transformado sistemi produttivi en sistemas ad alta productivos resa per de ettaro, alto no? Ma rendimiento, l'origine, pero el origen anche in Sud Italia è nel sud legata a Italia suoli molto fertili e a vinculada a zone abbastanza terrenos, piovose, suelos quindi in muy, campagna, muy fértiles, su suoli vulcanici, terrenos dove all'interno volcánicos. per esempio della regione di Caserta, Dentro, por ejemplo, en anche la Campania, costiera la Campania, amalfitana, ci sono la luoghi región molto alrededor impervi de dove anche lì Caserta, dovevano donde vivere tenían que vivir piccoli appezzamenti en e pequeños coltivare trozos de sotto tierra le y viti cultivar cibo per debajo ogni de las giorno. vides, de los viñedos, la comida de todos Comunque los sono días. tutte varietà, Estas come vi son dicevo, che hanno variedades, bisogno como di decía, que arrampicare, necesitan non possono trepar, essere no coltivate pueden cultivarse con tagli corti. con Questo è anche piuttosto cortes, interessante. con ramas, cepas pequeñas, cortas. Un altro motivo Otra importante, razón importante, che adesso sta un po' cambiando, è algo está cambiando ahora. la últimamente, proteggere dall'umidità. es Noi abbiamo proteger de la normalmente dai humedad. 900 ai Tenemos 1200 en millimetri di general pioggia entre 900 y all'anno. 1200 milímetros de Avevamo, lluvia perché al adesso año. non ne abbiamo Teníamos, più. porque ahora ya no tenemos. E chiaramente avere l'uva Tener in alto las uvas, era anche un la uva sistema per arriba
chiaramente farla una più sana. forma para Negli ultimi anni, hacerla con il más clima sana. che sta Y en los cambiando, últimos años, con el cambio chiaramente del questo clima, non è più un esto tema, ya no ma es un... c'è esto un no es- altro fattore Hay positivo otro che sta factor arrivando, positivo diciamo, que i está grappoli llegando, dell'uva que sono los sempre racimos protetti dall'ombra. están sono protegidos por sotto, la sombra e porque quindi están por quando fa debajo. molto Cuando caldo, hace mucho calor, ho visto negli ultimi anni los la últimos qualità años se della ve la buccia calidad è de la molto piel superiore a superior un Guyot semplice. Noi abbiamo anche delle vigne a Guyot. a un argullo Però sencillo. lì, Tenemos viñedos de siccome, argullo, diciamo, il sole scotta anche adesso pero in el sol Trentino, quema abbiamo también comunque delle qualità en della nuestra buccia molto región, en diverse. Trentino, y tenemos una piel muy diferente. Inoltre, Y además, mia figlia mi hija coltiva orti e ha cultiva ripreso huertas y ha Mirta ha tomado ripreso a coltivare sotto le vigne el cultivo e debajo fa de las ortaggi viñedos. invernali, cioè noi non entriamo più nel vigneto a Ya parte no la vendemmia entramos da circa en metà el viñedo luglio e quindi lei ha il desde tempo mediados de di julio. trapiantare le Entonces ella tiene verdure tiempo che poi de raccoglie trasplantar tutto las l'inverno verduras fino alla primavera. todo el invierno hasta la Noi primavera. abbiamo anche le vacche e Tenemos noi también las il primo taglio del vacas fieno y la a el primer maggio corte lo facciamo su tutte de le pergole la paja lo hacemos ed en è todas las perché pérgolas. abbiamo il prato permanente, Tenemos noi non la facciamo pradera lavorazioni permanente ed è un ottimo y esto es fieno. una paja Quindi, de muy buena calidad. come dire, quello che Se me oye, ¿no? io quando sono entrata in azienda Entonces, yo cuando vedevo un entré en la sistema empresa, anche antiquato e troppo veía un produttivo, sistema ora anticuado, negli ultimi antiguo. anni si è rivelato En invece los un últimos sistema años di es un allevamento sistema de per le varietà nostre, ganadería para Rodego nuestras e la nosiola che variedades, avete nel bicchiere, estas que veis di, en el vaso, que podéis che probar, ritorna ai principi della viticoltura che stiamo que facendo, aplica cioè los cercare principios di de la togliere il viticultura, più possibile la monocultura dal los vigneto, inicios de cogerla perché desde el anche viñedo, questo è un viticultura, porque eso es una contributo contribución incredibile per la vitalità importante della para la pianta. vitalidad de la planta. Sicuramente la potatura la è poda un modo per preservare le malattie del legno, Está ma claro que es una forma se para noi non abbiamo preservar una las pianta enfermedades de la madera, pero si innanzitutto no con una tenemos una planta genetica con una molto genética diversificata muy e una diversificada vitalità y una vitalidad, cioè le sue radici devono sus dialogare con altre raíces radici, tienen que dialogar con otras raíces. questo permette alla pianta Esto di permite a la essere planta più sana, ser di más sana y difendersi. defenderse. Ed è una cultura del una paesaggio, non cultura solo a del livello paisaje, ottico, ma no anche solo a nivel proprio di avere la óptico, sino también policultura tener dentro una una policultura monocultura dentro che è de molto un monocultivo, e anche tener un molto policultivo, una efficace sulla cultura sanità poli della vigna. es Infatti, eficaz en el viñedo. noi non abbiamo De hecho, problemi sulle vecchie no tenemos pergole problemas di en las malattie del antiguas legno. pérgolas de enfermedades de la madera, no tenemos esos dove problemas. abbiamo appunto sbagliato a potare Y su dei donde, Guyot, y donde o nos su equivocamos materiali en la poda, innestati in modo hay materiales que se han fine anni injertado 80, inizio a anni finales de los 90, 80, in inicios de los modo 90, sbagliato. se injertó de forma è- equivocada. Entonces nos equivocamos ahí. Qui vedete i miei Aquí veis figli, mis hijos. io lavoro, Emilio si occupa, Emilio è lui, sì. adesso della vinificazione delle Della vigne, vinificación de con los Teo viñedos. e Mirta degli orti. Mirta degli Orti. Noi lavoriamo in biodinamica da più Trabajamos di en 20 anni. biodinámica desde hace más de 20 E años. questo ha Y creato un esto ciclo ha creado chiuso all'interno un ciclo dell'azienda cerrado con la dentro presenza de la degli empresa, animali e di altre con los culture animales, con che la presencia de los nel animales y otros tempo cultivos ha en las rafforzato cepas, molto il y eso sistema, ha perché è diventato reforzado un sistema el sistema. El sistema es autosufficiente un per la sistema fertilità del suolo. autosuficiente por la actividad credo questo de la contribuisca tierra, in del modo terreno, y fondamentale eso contribuye de forma fundamental a rendere le a piante hacer que las più sane. plantas sean más sanas. E se posso dare un piccolo Y si puedo dar contributo, una pequeña e chiudo, contribución y luego cierro a tutto quello che è stato detto, una contribución credo a lo que se il ha nostro dicho. compito nei Nuestra prossimi tarea anni en è los próximos años rigenerare es regenerar la genetica la della vite, genética nel de senso la vid, non nel creare nuove no en, varietà o en crear incroci resistenti, nuevas ma di formas más ritornare alle resistentes, sino origini, volver a los orígenes. che purtroppo delle volte solo con le selezioni Y muchas massali veces sono difficili da solo ripristinare, con las quindi- selecciones perché la vite non fa sesso es da troppo tempo, difícil o hacerlo comunque porque non viene la usato il vid seme. no se utiliza la Ehm, semilla. Io ho lavorato adesso più di 20 anni Llevo su delle más de 20 años semine trabajando di en autofecondati. en è un semillas lavoro molto autofecundadas. lungo Es un e trabajo complicato, muy largo y però, muy complicado. alla fine Al final
diciamo, la vite è una pianta La vid meravigliosa es una perché planta dà una maravillosa variabilità que da incredibile, una no, di variedad risultati. de resultados E all'interno increíbles. di questi Dentro c'è de estos una resultados piccola hay un percentuale pequeño che sono, porcentaje per la scienza non que sono il vitigno para la originale, ma in realtà la ciencia no son l'osservazione e la vid l'assaggio original, pero sono praticamente uguali. para E la con cata es questi importante con estos materiales, diciamo, noi andiamo a piantare le vigne che plantar muoiono las- dentro la- nei los nostri viñedos que vigneti, mueren, e las vides crediamo, que mueren, crediamo di dare un impulso diverso a livello creamos genetico. que de esta forma podemos dar Senza di un quello impulso e senza un genético, porque paesaggio, sin eso, sin diciamo, un di paisaje policoltura, de credo che policultivo, non arriveremo no ai risultati che noi podremos vogliamo. llegar È a un los lavoro resultados lungo, que ma queremos. molto importante. Y eso es algo muy importante. E nel para bicchiere avete nosotros. una nosiola, En che è una el vecchia vaso varietà tenéis una alusión, trentina, una anche variedad quella de Trentino tralci lunghissimi con che si varas sdraia, muy proprio hanno largas bisogno di... que Noi abbiamo anche delle necesitan. viti lambrusche, También tenemos las quindi con vides della de genetica anche della Lambrusco, vite silvestri. con una genética silvestre. L'Italia è piena di queste Italia varietà. E está quasi llena de estas tutte variedades sono- y casi todas. Ecco, abbiamo per esempio in campagna le ejemplo, alberate dove en la vite campaña arrampica la sugli vid alberi, trepa, la sprigno, ci sono ancora en delle los zone árboles. dove è Hay rimasta questa zonas en vecchia donde se viticoltura. queda esta viticultura antigua de legata trepar soprattutto a los questa árboles, pianta che si esta libera planta verso il cielo. que se eleva hacia el cielo. Poi chiaramente è stata claro un'evoluzione, la que pergola era... la pérgola ha evolucionado. Adesso la vedete con Ahora tutte la veis queste... con cioè, todas la estas- pergola era tutta di legno, anche i antes era traversi, toda de madera. non c'era il fil di ferro, No quindi había erano tutti di legno. alambre, era todo madera. E ci sono ancora Y degli esempi hay ejemplos molto belli anche da de vedere a este livello Belgian paesaggistico. que también habría que ver a nivel del Il problema paisaje. della pergola El problema è de che la quando pérgola entra es in que una viticoltura cuando entra in una produttiva, viticultura quindi con irrigazione e spinte, productiva con, produce con irrigación moltissimo. produce Quindi la muchísimo, deviazione, es decir, diciamo, la la decadenza della desviación, pergola è la legata semplicemente a un decaimiento maluso della de la pergola. pérgola está vinculado a un realtà è mal una uso forma di allevamento. de la pérgola. Tra l'altro tanti viticoltori stanno Muchos venendo a muchos vedere la viticultores pergola están per la questione viendo, della protezione del quieren ver grappolo. esta pérgola para ver la Ma non è come ovviamente adatta a protegerla, tutte le zone pero perché per no crescere ha es bisogno di adecuada suoli para molto todas las umidi. zonas, che devi necesita alzare la terrenos pianta, muy húmedos porque la planta se tiene que elevar. Quindi l'allevamento Entonces, della pergola la ha pérgola bisogno di acqua. necesita agua. Ovunque. En Suoli cualquier, fertili, en sono terrenos muy piante molto fértiles espanse. y por eso. Bueno, un par de cositas. Obviamente, la nariz y el color espectacular de este vino es porque es un vino de 2014. El resto de vinos que hemos estado bebiendo son bastante más jóvenes. Aquí Elisabetta además nos lo ha traído en Magnum. Tenemos... Sì, ho portato una nata più vecchia. Sí, sí, una añada más vieja y en Magnum. E ho portato perché era fatta nelle tinajas. Sí, lo he ringrazio traído la porque se ha Spagna hecho per en las avere- tinajas. Ringrazio Gracias, lo he traído. la Mancia Eso. e Padilla per Gracias questo dono. a ellos. Questo por vino è este- stato 9 este regalo mesi ha sulle sido bucce, este vino ha infusione estado nelle 9 tinajas meses, e poi 9 meses è ritornato per altri 3 mesi y luego se ha senza vuelto- bucce e poi è stato ha imbottigliato. vuelto sin pieles E y la luego nosiola è una varietà neutra, tantos non ha meses aromi. y luego se ha embotellado. Tutto il messaggio è nella El buccia, mensaje está per cui todo en la piel. la maggior parte delle varietà La italiane mayoría frutto de bianco las sono così, variedades en quindi Italia son quando así, trovano del il blanco modo di son así. stare in La una forma de estar delicata infusione en, dentro un en una materiale infusión vivo come l'argilla, delicada como la arcilla, en una infusión de este fuori material tutto il messaggio che vanno a tirar fuori. un mensaje de este tipo. Sí, porque además de las muchas cosas que ha hecho Elisabetta ha sido hacer famosas las tinajas de Padilla en todo el mundo. No. Aquí veis la foto que son las tinajas Padilla. de Padilla. E la qualità di questa argilla Esta è arcilla straordinaria. es extraordinaria. Purtroppo adesso lui è in pensione. Ahora Noi él está adesso, jubilado, chiaramente anche in lamentablemente. Italia, l'impruneta, la Pero toscana, en Italia, en ma Toscana, quell'argilla non ha niente a che fare. tenemos algo así, si pero vede la sapienza la arcilla del no tiene luogo nada que ver con dove, esta. oltre alla mano e all'uso Hace del falta, fuoco per además de cuocerle, una buena mano, el uso del c'è fuego, una qualità hay una calidad straordinaria del barro. extraordinaria del barro, de la arcilla en este caso. François, no sé si
¿Nos atrevemos a decir algo más o comentas algo de la pérgola? La pergola è come un guyot in alto. Un guyot elevado. Es una máquina, no para. Vai, tú la conoces. Tú la conoces, ¿no? Bien sûr. François. Sí, por supuesto. No tengo mucho que añadir, puesto que Elisabetta ya ha dado todos los principios esenciales de esa poda, es decir, había otros cultivos por debajo y eso permitía tener viñedos y otros cultivos. El hecho de ponerlos en altura iba a proteger de la humedad y de algunos animales. Pero los veranos pueden ser muy cálidos y los racimos colgaban debajo de las hojas. Elisabetta lo ha explicado todo muy bien y no tengo nada más que añadir. La poda come una potatura, es como appunto c'è lo sperone e si va avanti e indietro, el espolón y è se come un va hacia guyot arriba, ma hacia solo abajo. appoggiato sul... Está apoyado. Perché queste nostre varietà non possono essere tagliate corte. No se pueden cortar demasiado cortas. Sono varietà che cadono. Variedades que caen. Proprio no. Infatti la pergola non è adatta tipo al Mourvèdre. No puede estar recta, se rompe. Delle varietà che si sdraiano. Son variedades que se tumban. No pueden estar erguidas. C'era anche un motivo legato alla una razón pratico, alla varietà, penso. A la variedad, creo, ¿no? Una razón práctica en este caso. Un sacco di fare un vigneto a pergola costa un sacco di soldi. Un viñedo de pérgola es muy costoso, vale poi mucho. C'era il legno, una muy volta caro. andavano i contadini nel bosco e si facevano i pali, ovviamente. Era tutto el bosque se hacían con los palos y todo estaba conectado. Del legno di castagno, normalmente. Estaba vinculado a la disponibilidad del leño de castaño. Y con eso se hacía e noi, todo. soprattutto sul Teroldego, en Teroldego, è una pianura alluvionale con tenemos molta sabbia, una llanura alluvial con mucha arena, muy arenosa. Come da loro non facciamo sempre tante propaggini, como marcotage. hacemos marcotage. Quindi le pergole avete una vite di 100 anni, una di 10, años, otra de 10, 40, otra de 40, perché non vengono mai estirpate. Nunca se estirpan, nunca se quitan. Avendo i suoli sabbiosi, con el suelo, terreno arenoso, siempre lo hemos hecho así. Non è arrivata ancora. Y la filoxera todavía no ha llegado. Voilà. Colección increíble de vinazos que nos han traído hoy y que, bueno, si los tenéis en las copas todavía y os queda un poquito oler, volver a probar, porque tenemos una diversidad increíble y, bueno, vinos para mí todos muy, muy emocionantes. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que han venido a explicar sus vinos, que han traído los vinos, a todos los que habéis hecho posible este encuentro, que para mí es la continuación de aquello, ¿no? Hemos tenido ahí como un gap de 5 o 6 años y yo creo que ahora mismo Futuro Viñador lo veo con más fuerza que nunca y es una cosa que me emociona mucho. Además de las bodegas que están en la asociación, tenemos bodegas invitadas, que es todavía más abrir la puerta al futuro viñador. Muchas gracias. No.